Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Querida Carmen, muchas gracias por asistir a este evento. La verdad es que si Hernán Cortés levantara la cabeza, estoy seguro que estaría muy contento con la Casa de América, porque le estamos dedicando un ciclo, creo que muy completo, con los mayores expertos en esta materia. En un momento en que dentro y fuera de España algunos cuestionan la aportación de España a la historia de la civilización o manipulan descaradamente por motivos ideológicos lo que fue la presencia de España en América Latina, creo que es muy oportuno que se reivindiquen ciertas cosas, ¿no? Como todo proceso histórico, nuestra presencia en América Latina pues tiene sus luces y sus sombras, pero las luces hay que exponerlas. Y yo creo que frente a estas corrientes revisionistas creo que tenemos que contrarrestar, como lo haces tú, Carmen, y como lo han hecho muchos otros. Esta semana tenemos una semana en la casa muy intensa hablando de esto. Ayer el ministro Borrell presentaba un libro sobre la España, una historia global, donde precisamente se trataba de esto, ¿no? Cómo desde el mundo anglosajón, muy en particular, pues se pone en tela de juicio toda esa aportación. Y probablemente Cortés pues sea una de las figuras más polémicas que han dado pie a esto, ¿no? Esta mañana teníamos aquí un acto en un ciclo que llamamos Diálogos con América Latina, en el que estaba nuestro secretario de Estado, que está en un atasco, pero llegará pronto, en el que un ilustre escritor mexicano decía cómo la conquista, nos recordaba cómo la conquista lo hicieron los indígenas y la independencia los españoles, ¿verdad? Hernán Cortés no hubiera conseguido hacer lo que hubiera hecho sin la ayuda de indígenas locales y al final la independencia lo hicieron los críos. Bueno, Carmen, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Presentar a Carmen Martínez pues es una labor ociosa, pero tengo que dar dos pinceladas. Catedrática de Historia de América en la Universidad de Valladolid, ha realizado numerosas estancias de investigación en la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la de Oxford, ha sido profesora invitada en la Sorbona y a lo largo de su fecunda carrera ha impartido numerosos cursos y seminarios en universidades y centros de investigación en Europa y en América. Sus principales líneas de investigación, saben ustedes, las relaciones, por supuesto, de España con América, los movimientos migratorios, la administración de justicia, el mundo de la correspondencia privada, donde ha hecho una labor muy importante, la que nos hablará ahora, y por supuesto de la figura de Hernán Cortés. Ha publicado libros importantes, Hernán Cortés, Cartas y Memoriales, Desde la otra orilla, Cartas de Indias en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Veracruz, 1515, Los hombres de Cortés y Martín Cortés, Pasos recuperados. También ha coordinado con Alicia Mayer las obras miradas sobre Hernán Cortés y en la actualidad trabaja sobre los procesos judiciales en los que se vio inmerso Hernán Cortés. Pero en fin, no se trata que hable yo, sino que hables tú. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Casa de América por la acogida, a los organizadores de este ciclo de conferencias por su éxito, especialmente a la doctora Consuelo Naranjo por sugerir mi nombre y pensar que puedo aportar algo al mismo. Y sobre todo a todos ustedes por estar presentes, porque si las salas están vacías, de nada sirve tener al otro lado a un conferenciante. En la disertación que ocupará nuestro tiempo, me voy a ocupar de un aspecto poco conocido de la vida del personaje, de Hernán Cortés. Cuando hace ya casi 3 décadas José Luis Martínez hacía la introducción del corpus cortesiano que reunió, se preguntaba con razón si el conquistador no habría escrito una carta a sus numerosas amantes, a sus mujeres o a sus hijos. ¿Dónde estaba el Cortés
íntimo y familiar, el que no aparece revelado en sus textos al monarca, en el que tampoco aparece plasmado en otros muchos testimonios. Esa esfera privada, familiar, la menos conocida, el telón de fondo de su trayectoria vital, que cambia de escenarios a un lado y a otro del Atlántico. De ahí la puntualización en el título de mi intervención: Cortés y su familia no se entiende si no tenemos una mirada cruzada a ambos lados del Atlántico. Ese telón de fondo que, como en una representación teatral, se va moviendo para presentar nuevos actores, y les puedo asegurar que la trama en la familia de Cortés puede llegar a ser harto complicada y no fácil de seguir. Para facilitar esa labor, acompañaré mi exposición de una serie de imágenes. Y me parece interesante presentar esta faceta del personaje, porque el Cortés íntimo y familiar se teje al mismo tiempo que sus acciones más conocidas. Es una familia extensa, que supo plasmar muy bien Francisco Lope de Gómara, que lo conoció la primera vez que regresó a España en 1528, con el que se reencontró en Argel en 1541 y que destacó que Cortés se deleitaba en tener mucha casa y familia. Eso nos llevaría a hablar, al considerar la familia de Cortés, de sus numerosos parientes a ambos lados del Atlántico, esa pléyade de primos que crece a la sombra del pariente acomodado, esa familia salmantina de Rodrigo de Paz, de Pedro, de Alonso, de Juan Altamirano, de Cecilia Vázquez, o esos otros primos que se mueven defendiendo los intereses de Cortés en la península. Entre ellos, ese singular personaje, Francisco Núñez, secretario acompañante de Martín Cortés en las primeras negociaciones cortesianas, procurador ad litem durante muchos años y, al final, punto de quiebre en una relación familiar que no es ajena a cualquier familia. Para poder entender el desarrollo de esta vida familiar y poco conocida, en la que encontraremos algunas novedades que no aparecen reflejadas en la bibliografía tradicional, me ha parecido conveniente destacar 4 momentos para que no nos perdamos en esa familia que crece con el paso de los años y que se va complicando en el escenario americano y en el escenario peninsular. La primera etapa nos llevará a considerar los primeros años de Cortés en el Nuevo Mundo. Parte de la península tradicionalmente se asume ese año 1504 y regresará en 1528. Una segunda etapa que dibujaré nos presentará la realidad familiar de Hernán Cortés en la década de 1530-1540, cuando regresa a la Nueva España ya como flamante marqués del Valle. La tercera etapa nos permitirá seguir los últimos años de Hernán Cortés en España, entre 1540 y 1547, con una familia dividida, puesto que la marquesa y sus hijas estarán al otro lado del Atlántico y Cortés y sus hijos varones vivirán en España. La última etapa la dedicaré a hacer unos breves comentarios al devenir de esos hijos de Cortés, desde la desaparición del padre en diciembre de 1547 hasta culminar esa etapa que en la Nueva España los haría partícipes o sospechosos de haber participado en un intento de rebelión contra el cual ellos se defendieron. Es una etapa de sumo interés para seguir los pasos de los Cortés, porque es una etapa europea y que comparte también un protagonismo claramente americano. Seguir los pasos de Cortés es, por lo tanto, encontrar un puente entre las dos orillas del Atlántico, un puente por el que fluyen personajes, por el que transcurren historias de vida, por los que también transitan los sentimientos y en el cual aparece Cortés, el hombre
el padre de familia, el preocupado por lo cotidiano, el alejado de ese escenario en el que es protagonista con la espada o en ese otro reservado en el que el protagonismo se lo cede a la pluma. Las trayectorias de los hijos de Cortés o lo que Cortés pensó para sus hijos hablan también del padre, de los proyectos que ideó para ellos, de lo que deseaba, de los pasos y de las medidas que adoptó y, sobre todo, lo que hizo en esa etapa más desconocida en la península entre 1540 y 1547, cuando, sintiendo la muerte cercana, buscó que esa numerosa familia tuviese un futuro. Para saber, y eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar, ¿quién es quién en la familia de Cortés? Y voy a dejar a un lado a todos esos primos que conformarían su casa, esa gran casa. Es interesante que nos centremos en sus relaciones personales. Hernán Cortés, dijo Francisco López de Gómara, que era celoso en su casa y atrevido en la ajena, que fue travieso de joven y que ponía de relieve con el comentario esa vida de hombre enamorado o con muchos amoríos. Hernán Cortés se le conoce la relación con 7 mujeres, con las cuales tendrá, no con todas, tiene descendencia, 11 hijos, 2 matrimonios legítimos en fac iglesia, es decir, que se casa con ellas, las que están señaladas en rojo en la imagen, Catalina Suárez Marcaida y Juana Ramírez de Arellano. Esas mujeres que entran en la vida de Cortés, procedentes también del mundo indígena, entre ellas esa mujer relevante en la historia de la conquista que se bautizó con el nombre de Marina, que pronto por su categoría, su peso y su protagonismo mereció el distintivo de doña y que en lengua náhuatl se expresó su nombre con el término de Malintzin. Otras, como esa madre de otra de sus hijas, tan solo sabemos que es una noble mexica. La extensa familia de Cortés aparece reflejada en esta imagen, en la que aparecen sus relaciones y los hijos que tuvo con cada una de ellas. Su primera mujer, Catalina Suárez Marcaida, no le da descendencia. Su relación se inicia en ese ámbito cubano, allá por el año 1514. Fallece en el año 1522, pese a los comentarios que desfavorablemente hacia la persona de Cortés se vierten en el juicio de residencia, haciéndole responsable de su fallecimiento en el año 1522 en Coyoacán. Hemos de entender, y así lo ponen en evidencia las fuentes, que fue una afirmación bastante interesada en ese círculo de relaciones familiares en el que su suegra, Catalina Suárez Marcaida, le reclamaba los gananciales que su hija había tenido con Cortés, y al hilo de un clima contrario a los intereses de Cortés, ausente en España, se vierte esa acusación de ser responsable de la muerte de su esposa. Una esposa que sabemos que recibe bien, incluso que envía a buscar a Cuba, que tiene escaso tiempo para disfrutar el éxito de su marido, puesto que si Tenochtitlan caía ese 13 de agosto de 1521, ella fallece ya pocos meses después de haber llegado al territorio. Hernán Cortés mantiene relación con otra mujer, y estamos hablando de esa relación antes de su primer regreso a España en 1528, que es Leonor Pizarro. Curiosamente, a Leonor y a casi todas las mujeres con las que mantiene relación va a tener presente en su testamento, y con Leonor tiene sin duda Cortés a la hija por la que muestra más inclinación, mayor cariño, que es Catalina Pizarro. Si seguimos a Bernal Díaz del Castillo, cronista
de curiosa lectura, esa hija habría nacido en Cuba, pero la propia Catalina dice que nace en la Nueva España. Y la menciono porque en ese tramo final, estos hijos que ven la luz en el territorio de la Nueva España acabarán sus días en la península. Cortés buscó que todos sus hijos tuviesen una buena relación y que viviesen en armonía. Catalina es un ejemplo de esa relación. Bernal lo señala como es esa mujer que se relaciona con Juan de Salcedo, su hermano, que se ocupará de sus asuntos. Sin duda alguna, el hijo más conocido de Hernán Cortés, sobre todo porque es resultado de su unión con Malinche, es Martín Cortés. Martín Cortés es el hijo que acompaña a Cortés en ese viaje de 1528 a la península. Es un niño que no tiene más de 6 o 7 años, que viene acompañado por ese nutrido grupo de naturales que acompañan a Cortés en su viaje a España y que la finalidad del padre es acomodarlo en la corte. La idea que tiene Cortés respecto al futuro de sus hijos es claro en todos los casos en los que va a traerlos con él a la península. Martín lo acomoda en la corte con un ayo, Diego Pérez de Vargas, que por su edad prefiere llevarlo a su casa y eso suscita la opinión airada de Cortés y muestra el sentimiento hacia este muchacho sobre el que dijo: no lo quiero menos que al que me dio la marquesa. En mi casa lo tendría yo, le dijo a su procurador cuando se enteró que su hijo había abandonado la corte. El muchacho suscitó también el cariño de abuela en Catalina Pizarro, una Catalina Pizarro que en ese viaje de regreso en el año 30 acompañaría a su hijo en una aventura americana que también resultó corta en el tiempo. Por este pequeño Martín mostró Cortés preocupación durante su ausencia. Escribió interesándose por su salud. Pero ¿qué hizo Martín durante el tiempo que estuvo en la península? ¿Qué sabemos de su vida? Realmente hasta hace poco no sabíamos demasiado. Hoy podemos afirmar que formó parte de ese círculo cercano a la emperatriz, puesto que aparece en las nóminas de corte. Que Cortés, y eso era sabido, se ocupó de legitimar a sus hijos habidos fuera del matrimonio, situación en la que entró Martín, entró también Luis y entró su querida Catalina. En 1540, cuando su padre regresaba a España, a Castilla, con sus hermanos Martín y Luis, Martín Cortés, mestizo, hijo de doña Marina, decide volver a cruzar el Atlántico, un viaje desconocido que nos habla de las inquietudes de un hombre que se forma en España, que es letrado y doctrinado, que profesa en la Orden de Santiago y que va a ser el ejemplo del padre en las acciones al servicio del emperador. En ese primer viaje, cuando Cortés regresa, han nacido ya también en la Nueva España Leonor Cortés, la hija que tuvo con Isabel Moctezuma, Tecuipotzin, Flor de Algodón, una hija que ha tenido con una noble mexica, que sabemos que se llama María, y ese hijo que ha nacido de su relación con una mujer originaria de Trujillo, que es Elvira de Hermosillo, y que respondía al nombre de Luis Cortés. Cuando Hernán Cortés regresa, y estamos ya en la segunda etapa, a Castilla en el año 1528, lo hace movido por distintas razones, entre ellas defenderse ante el emperador, apelar a sus servicios, pedir las mercedes, lograr, y es en el momento en que las obtiene, esa concesión del marquesado del Valle de Oaxaca, esa concesión de los 22 pueblos y los 23.000 vasallos, esas mercedes de los peñoles de Xico y Tepeapulco, ese
esa merced de poder establecer mayorazgo, por lo tanto es una visión de futuro para perpetuar sus logros con el nombre de los Cortés, y esa anhelada capitulación de la Mar del Sur, esa empresa en la que iba a poner todo su empeño a partir de su regreso en el año 1530. Pero además de todos esos motivos, Cortés tiene una razón personal para viajar a España: contraer matrimonio. Un matrimonio que se ocupó de negociar desde el momento en el que supo que estaba viudo su padre, Martín Cortés, el que actúa en el nombre del hijo, el que mueve los hilos en la corte utilizando sus relaciones, el que busca una mujer noble y de linaje para entroncar con los Cortés. E incluso en esa posibilidad se baraja el nombre de María de Mendoza, esa cuñada del poderosísimo secretario Francisco de los Cobos, no en el contexto que se nos ha contado, puesto que cuando Cortés regresa a la península ya hay una capitulación matrimonial que le liga a Juana de Zúñiga, sobrina del duque de Béjar, hija del conde de Aguilar, y con la cual iba a contraer matrimonio. Con ella regresará a la Nueva España y lo hará también con un nutrido séquito de acompañantes, más de 300 personas, entre los cuales están familiares y entre los que se encuentra también su madre, Catalina Pizarro. Enferma en la travesía, se recupera en la escala antillana y fallece poco tiempo después de llegar a la Nueva España, en Texcoco. En esa nueva vida que los marqueses del Valle de Oaxaca iniciaban al otro lado del Atlántico, se teje esa nueva familia que legítimamente va a dar descendencia al conquistador. Fueron necesarios 3 partos para que Juana de Zúñiga diese a Hernán Cortés un heredero. El primer hijo, Luis, fallece poco tiempo después de nacer, al igual que Catalina, una mujer, Juana de Zúñiga, que se sume en la melancolía y que hace que Hernán Cortés, en esa faceta poco conocida de hombre que traduce en sus escritos sus sentimientos, en su círculo más cercano muestre el dolor por la pérdida de los 2 hijos y también la ilusión por el tercer embarazo de doña Juana, que suponía una nueva posibilidad. Aquel hijo tan deseado fue un varón, recibió en la pila bautismal el mismo nombre que había dado Cortés al hijo que tuvo con Marina, Martín. Nacía en septiembre de 1532 en Cuernavaca, en ese bello lugar en el que se iría consolidando la familia de Hernán Cortés, y en esa etapa en la que el conquistador está sumido en lo que fue su gran ambición, la empresa de la Mar del Sur, en la que los vientos soplan las velas de esos barcos que quiere colocar en la costa del Pacífico mexicano. Cortés aumenta su familia. Nacen 3 nuevas hijas, María, Juana y Catalina. Esa realidad en la que se encuentra de nuevo, que le obliga a regresar en el año 1540 a la península. Lo hará en esta ocasión acompañado de sus 2 hijos varones, Martín, el heredero, y Luis, otro de sus hijos naturales. Martín había recibido su primera formación de la mano de Blas de Bustamante, al igual que lo había hecho Luis, y la familia se rompía. Más bien la separaban las leguas de ese espacio del Atlántico. Cortés mantuvo una relación escrita con la marquesa, pese a que esos textos más privados todavía no se nos hayan presentado, o tal vez nunca se hayan conservado. En esa ausencia, Cortés va a escribir a la marquesa que se convierte en el guión rector en ese palacio de Cuernavaca, en el que se encuentran en convivencia, como le gustaba al padre,
los hijos legítimos y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Doña Juana se va a ocupar de mantener una férrea disciplina en la casa sobre las hijas naturales de Cortés, Catalina, Leonor y María, y también de sus hijas, muchas de ellas homónimas, María, Catalina y Juana. Esa vida en este palacio de Cuernavaca, en la cual las jóvenes aprenden las actividades propias de las muchachas en la época para salir de la misma en un ventajoso matrimonio, y en la que me interesa resaltar que tampoco se olvida la formación, porque esas jóvenes aprenden al menos a firmar, como marcan esas firmas que están al pie del Palacio de Cuernavaca, que proceden de una declaración judicial, entre las cuales está la firma de Leonor Cortés. Todas aquellas jóvenes allegadas a la casa de Cortés vivieron con la marquesa y tuvieron en su compañía a esa prima de Hernán Cortés, mujer de edad, garantía de convivencia en el espacio doméstico, que fue Cecilia Vázquez. La marquesa permanecería en Cuernavaca hasta el año 1550, cuando ya viuda va a decidir regresar con las dos hijas que en aquel momento la acompañaban, porque el resto veremos que se va a mover por decisión paterna en esos años finales, entre 1540 y 1547, que Cortés vive en España. Ese Día de Reyes del año 1540, Cortés decía adiós desde el puerto de Veracruz a la tierra que lo había hecho famoso, a la tierra que años después, cuando dictó testamento, dejó escrito que quería volver. En esa estancia en España, Cortés va a trazar el futuro de sus hijos y va a definir lo que entiende por la cabecera de su familia, esa ordenación jerárquica que no hizo a Martín, el hijo de Marina, un segundo en la casa del marqués, sino simplemente el que asumió la voluntad del padre de respetar al mayorazgo y al que debería de, como el resto de sus hermanos, respetar el nombre del padre. Veracruz, La Habana, el Atlántico, Sanlúcar, Sevilla, Toledo, Madrid. De nuevo, en la corte, Hernán Cortés va a luchar por sus intereses. En la Nueva España ha tenido un enfrentamiento con el virrey Mendoza, que se ha mostrado contrario a esas empresas de exploración en la Mar del Sur, que él mismo decidió encabezar en ese año 1535. La estancia en Europa se muestra propicia para que Cortés y sus hijos se muestren fieles vasallos del monarca. Y por eso, cuando se convoca la campaña de Argel, el marqués y sus hijos, Martín, el que tuvo con doña Marina, y Luis lo acompañarán a aquel escenario. Son años difíciles, por lo que supone participar en el escenario de Argel sin ser escuchado, de mostrarse decidido a conquistar como lo había hecho en otros ámbitos. El regreso no es fácil, pero el regreso es futuro y Cortés decide y piensa por él y por sus hijos. Lejos de esa imagen que se ha transmitido de un Hernán Cortés en estos años en franca decadencia y pobre, lo que nos encontramos es a un Cortés retirado de la vida pública. Un Cortés que se ve en serias dificultades económicas para sortear el día a día, no porque no tenga recursos, sino porque su Estado y sus recursos están al otro lado del Atlántico y es necesario que lleguen. En este periodo, después de regresar de Argel, Hernán Cortés se trasladará durante unos años a Valladolid, esa ciudad que con Madrid hace de su casa un espacio de puertas abiertas, un espacio en el que se debate, un espacio en el que asisten los hombres de
curiosidad intelectual y que lo lleva a contar sus hazañas, pero también a buscar sus conexiones. Es en esa etapa cuando Hernán Cortés va a buscar el futuro de sus hijos. Se endeuda, pide préstamos, acude a escribanos, hace cartas de poder, pero a su lado está en unas ocasiones Martín y en otras ocasiones Luis. Luis, al que busca también colocar con un hábito de orden militar. En los años de Valladolid, allá por 1545, pide para él un hábito de Calatrava. Y en esos años lo coloca también con el príncipe de Ascoli. Su hijo, Martín, el heredero, tiene que aprender a ser un señor. Y después de haber estado en compañía del príncipe Felipe, decide que pase alguna temporada en el señorío de Aguilar, señorío que era de su cuñado Pedro Ramírez de Arellano. Allí es donde Martín, el heredero, aprende a cazar, se instruye en la formación básica necesaria con un preceptor, al igual que lo había hecho en el tiempo en el territorio americano con Blas de Bustamante, y va a decidir buscar el acomodo con una capitulación matrimonial. Los años de Valladolid sirven a Cortés para afianzar esa relación que ha establecido con algunos nobles destacados en el escenario de Argel. Allí había estado el marqués de Astorga y con el marqués de Astorga, en ese verano de 1545, después del sinsabor de haber roto con su primo, el licenciado Francisco Núñez, procurador durante más de 2 décadas de todos sus asuntos, el hombre que guardaba sus secretos y también sus papeles, va a ver cómo hace una ventajosa boda para que su hija María, que está en la Nueva España con la marquesa, apenas una niña, pueda entroncar con una casa nobiliar peninsular. Aquel hidalgo de extracción peninsular había entroncado con la nobleza y tenía un título de marqués, pero necesitaba también que sus hijos se situasen en una buena relación en la corte. La capitulación matrimonial con el marqués de Astorga muestra el poder, el deseo y la ambición que tiene Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés se casa con Juana de Zúñiga, recibe una dote de 10.000 ducados. Cuando él tiene que casar a su hija, multiplica la dote y la dote se convierte en 100.000 ducados. Una cantidad que no era fácil de pagar en una situación de necesidad económica como la que estaba y que conllevaba el asumir una serie de compromisos. Ese adelanto de una determinada cantidad, como se acostumbraba en las negociaciones matrimoniales, el compromiso de que la muchacha regresase a España en el plazo de un año, tendría que estar, por lo tanto, en 1546, la ratificación del compromiso adquirido cuando ésta llegase y el compromiso de que estarían velados antes de 1550. Esa era la ilusión. Esa no fue la realidad. Cortés esperó desesperadamente, si se me permite, la llegada de sus hijas, a las que rápidamente ordenó que se pusiesen en camino, escribiendo a la marquesa para que las pusiese en un navío bien acompañadas, como se acostumbraba en la época, y que acudiese a cumplir con el compromiso adquirido. Ese concierto de boda que se fue dilatando, que hizo que Cortés abandonase Madrid con ánimo de encontrarse con sus hijas en Sevilla en los meses finales de 1546, que se convirtió en decepción cuando vio que en la flota no venía su hija María y que tampoco tenía noticias de que aquella llegada estuviese próxima. Se le acababa el tiempo. Le acechaba la presión del marqués de Astorga. Aquel marqués
que envió a su contador a la ciudad de Sevilla en el mes de septiembre de 1547 para reclamar el segundo pago, un pago que Cortés, siendo leal a la palabra dada, se comprometió hasta el extremo para poder abonar. Y es en ese escenario en el que hay que entender la famosa pobreza de Hernán Cortés, porque es en ese momento cuando empeña todas las piezas de plata y todas las piezas valiosas que tiene en su casa para poder pagar al marqués de Astorga y esperar unos meses más a que pudiese llegar María. Sin embargo, Hernán Cortés está mal de salud. Decide otorgar testamento y lo hace el 11 de octubre de 1547 y entrega ese testamento escrito y cerrado al escribano al día siguiente. En él deja escrita su última voluntad, el compromiso escrito de que se cumpla la boda de su hija María con el hijo del marqués de Astorga, lo que decide para el resto de sus hijos, su reflexión sobre lo hecho y su paz con el Creador. Esa situación que tras dictarse testamento lo lleva a ese último lugar de descanso que es Castilleja de la Cuesta, donde dictará su codicilo, marcando también el futuro de sus hijos. Esa última etapa de Hernán Cortés le lleva a convocar en la casa paterna a todos sus hijos. Normalmente se sitúa al lado de Cortés tan solo a Martín el Mayorazgo, pero desde la Pascua de ese año 1547, al lado de Cortés está su hijo Martín, el mestizo, el que tuvo con doña Marina, al que quiso tanto como al que tuvo con la marquesa. Y es Martín el que, junto con su padre, va a estar muy presente en la negociación del futuro de su heredero. Llamó a Martín el Mayorazgo, que estaba en el señorío de Nalda, y se presentó en Sevilla en compañía del conde de Aguilar. Había entregado testamento y no había podido reflejar en aquel texto el compromiso que iba a firmar con su cuñado Pedro Ramírez de Arellano para casar a sus hijos, los dos hijos que tenía el conde de Aguilar, con dos de los hijos de Cortés. Quedó concertada la boda de Martín Cortés y Ana de Arellano, con una dote mucho más pequeña que la que había dado a María, y la boda de su hija Juana Cortés con otro de los hijos del conde de Aguilar, Felipe de Arellano. Doble boda que iba a tener una impronta de gran calado en la propia vida de Martín Cortés, el heredero. Joven influenciable, y es algo que no debemos de perder de vista para entender su comportamiento en los acontecimientos en los que se va a ver involucrado junto con sus hermanos a partir del año 1565, cuando regrese a la Nueva España, porque pese a que en ese mes de octubre hace pleito homenaje garantizando a su padre que cumpliría su voluntad de contraer matrimonio, no tiene más que 15 años. En el momento en el que el padre fallece, cambia de opinión, y lo hace porque ese muchacho voluble e influenciable, antes de salir del condado de Aguilar, ha firmado una cédula en la cual viene a contradecir la voluntad paterna. Una cédula que dice Martín Mestizo que si su padre hubiese tenido conocimiento de ella, el matrimonio se hubiera roto y no hubiera quedado solo en esa ruptura del compromiso adquirido. Martín se comprometía a igualar la dote de su hermana Juana Cortés, nada más y nada menos que con la dote de María, la que tendría que casar con el hijo del marqués de Astorga. Y es más, renunciaba a la propia dote de la joven Ana de Arellano, algo que su padre
no supo en el hecho de muerte, porque probablemente hubiera reaccionado de otra manera. Ese codicilo que Hernán Cortés dicta en Castilleja de la Cuesta, ya sin poder firmar, por lo tanto, en un estado que anunciaba su pronta desaparición, lo lleva a desheredar a su hijo Luis. Se ha dicho que ese codicilo lo dicta con el ánimo de poder tomar esa decisión. El codicilo le permitió desheredar a Luis, pero el objetivo del codicilo no era otro que dejar como voluntad escrita el cumplimiento de esas capitulaciones matrimoniales de su heredero con su prima Ana de Arellano. Un Hernán Cortés que fallecía un 2 de diciembre de 1547 y que daba en la vida de sus hijos inicio a una nueva etapa, la de la independencia como marqués del Valle. La familia estaba dividida, la marquesa y sus hijas en el palacio de Cuernavaca, y acababa de llegar en esos primeros meses de 1548 la deseada María. Lo hacía no en compañía de la hermana que Cortés había señalado, sino en compañía de sus dos medias hermanas, hijas de dos padres diferentes, Catalina, la hija querida de Cortés, y María, esa pequeña muchacha que, según Bernal, estaba contrahecha, es decir, tenía algún tipo de deformación física, y cuya suerte quedó trazada por la propia voluntad de la marquesa Juana de Zúñiga, que decidió que en cuanto llegasen, ingresasen en un convento, y en aquel convento de Sanlúcar acabarían sus días. Martín mostró su rebeldía juvenil después de la muerte de su padre, intentando negarse a cumplir esa voluntad paterna de contraer matrimonio con Ana de Arellano. La muerte de Cortés movilizó a todo el entorno del nuevo marqués para conseguir cada uno de ellos una postura favorable. El que más rápido lo hizo fue el conde de Aguilar. Era al que más le iba en el asunto. Tener la tutela de Martín Cortés, como habían acordado en la capitulación matrimonial, significaba mover los hilos de un joven que creyó voluble, que le resultó bastante difícil y que, con el beneplácito del monarca, tendría su mayoría de edad antes de tiempo. En esos años volverá a reunirse la familia en España. La marquesa regresa con sus hijas. Es una madre que se reencuentra con un muchacho que dejó siendo un niño cuando salió de Cuernavaca. Una mujer que se favorece su salida de la Nueva España enviando a su hermano, Fray Antonio de Zúñiga, para buscarla. Esa realidad de la familia nuevamente unida que muestra cómo los hijos de Cortés supieron cumplir con la voluntad del padre. Cuando llegaron María, Catalina y su otra hermana del mismo nombre, María, su hermano Martín el Mestizo se trasladó a Sanlúcar y las visitó. Martín, el nuevo marqués, buscó en esos años los caminos de Europa. Siguió al príncipe Felipe a Inglaterra, fue testigo de su boda en Winchester con María, estuvo en Londres, se endeudó y dejó testimonio de su paso por aquella ciudad en las comparecencias ante Escribano, fue a Flandes, estuvo en París y regresó finalmente al señorío de Cameros. Allí estaba Ana, su joven esposa, con la que no tuvo probablemente relación. Era una niña de poco más de 11 años cuando se casó aquel día de San Matías de 1549, y es el momento en que los hijos de Cortés en esos años tejen sus propias familias. Nace Fernando, el hijo del heredero y garantía de la transmisión del apellido Cortés.
Es el momento del encuentro, pero también de la desaveniencia. Los hermanos del mismo nombre, Martín, tendrán sus más y sus menos en los tribunales, algo que a los que seguimos sus pasos nos llena de júbilo porque deja constancia de que se relacionaron y cómo lo hicieron. La demanda no era signo de una mala relación personal, sino la vía posible y casi única de poder lograr que algo se embargase y, por lo tanto, algo se dispusiese. Ese Martín mestizo que acompañó y fue la sombra de su hermano en los primeros momentos en los que ciñó esa responsabilidad de Marqués del Valle y que va a hacer que en esa aventura que se van a plantear a partir de 1562, los tres hermanos, Martín, Luis y Martín, estén juntos. Luis, el hijo que ha sido desheredado, ha abandonado el territorio peninsular y se ha trasladado a buscar su propia vida en la Nueva España. Los dos hermanos, de nombre Martín, junto con la marquesa Ana de Zúñiga o Ana de Arellano, pasaban a la ciudad de Sevilla, donde se registraban como pasajeros en ese año 1562. Un año en el que los hijos de Cortés iban a ser objeto de expectación en la Nueva España. A comienzos de 1562, Martín Cortés, segundo marqués del Valle, pone en orden su situación en la península. Vende las casas nuevas, lo que hoy es el Palacio Nacional, a Felipe II y, por lo tanto, resuelve una situación que también le permite ir a su marquesado. Un ámbito en la Nueva España en la que se van a ver los hijos de Cortés comprometidos. Esa situación que vuelve a permitir reunirse a los hermanos, cada uno ya con su respectiva familia. Martín el mestizo ha casado durante el tiempo de su vida en la península con Bernardina de Porras, ha tenido una hija con ella y fuera del matrimonio ha tenido también un varón que, cómo no, bautizará con el nombre de su padre, Fernando. Habían transcurrido la vida de los hijos de Cortés en ambientes cortesanos. Martín Cortés, segundo marqués, había competido hasta con el mismísimo duque de Alba en el viaje del príncipe a Inglaterra. Su propio vestuario así lo reflejaba. Se codeaba con nobles, contraía deudas y regresó a una Nueva España que lo recibió como un hombre adulto, con una experiencia europea que de poco le sirvió en los primeros momentos para adecuarse a una realidad novohispana que tiene que ser asimilada. La muerte del virrey Velasco en 1564 hace que el propio ayuntamiento se haga eco del hijo de Cortés como posible cabeza de la sucesión al frente de la tierra. En el año 62, los propios vecinos de México habían confiado en él para que gestionase ante el monarca lo que era la gran preocupación de los descendientes de los conquistadores en aquellos momentos, los llamados criollos. Martín cree moverse como en los ámbitos cortesanos europeos, en los que las palabras caen en un determinado ambiente. Pero la Nueva España y México no es París, no es Londres, no es Madrid, no es Sevilla. Encuentra deseosos de situarlo a la cabeza. Se deja querer, se deja conquistar y seducir por una realidad que pronto hace suya en cuanto al disfrute de la tierra e incluso en el compromiso de empezar a proponer, casi como lo había hecho su padre, la realidad americana. A esa fiesta convite que le hace Alonso de Ávila en septiembre del año 1575 empieza a hablarnos de lenguajes ocultos, de maneras de manifestar entre los que creían estar en una cierta aspiración, una sensibilidad para colocar a Martín Cortés al frente de sus propias aspiraciones. En esa fiesta, Alonso de Ávila, disfrazado de cacique, se arrodilla ante Martín Cortés.
como si remedase aquella escena en la que Cortés y Moctezuma se encontraron. Aquellas coronas de flores y plumas contenían una serie de guirnaldas con lemas, entre las cuales se deslizó la que se le dedicó al marqués. Nunca temas la caída, que si en lo alto subiste, más que aquesto mereciste. Ese lenguaje subliminal que se traducía también en esa vajilla que se le regala, en el que en las jarras aparece una R. ¿Una R por qué? O ese acrónimo en el que la palabra reyas, con una N situada sobre la A y una pequeña corona, vino a ser interpretada como la lectura de reinarás. Un lenguaje oculto que además manifestó en lengua indígena las ideas de Alonso de Ávila, y aquella representación para los hombres de la justicia real, que era la audiencia, era la prueba de que existía una conjura o un deseo de levantamiento. Llegaron noticias de España relativos al seguimiento de los asuntos del marqués y también se empezó a poner en duda el comportamiento del marqués. Se intitulaba duque, así se lo había prometido Felipe II en España, que le daría el ducado de Toluca, y empezó a juzgarse todo su proceder como una usurpación simbólica. Se presentaba como lo que no era, como duque. Gustaba de que fuese tratado con cortesía y se le concediesen prelaciones. Sustituyó las armas reales por las de su propio linaje. Bautizó a sus mellizos, Pedro y Catalina, después de que hubiese tenido nada más llegar a la Nueva España, su primer hijo Jerónimo en el Yucatán, nada más y nada menos que colocando desde sus casas hasta la Iglesia Mayor de México un estrado de madera por el cual transitaron padrinos y acompañantes a la iglesia y desde el cual se hacía un torneo. Así había sido conducido a la pila bautismal en San Pablo, en Valladolid, Felipe II. Las palabras fueron recordadas y pronto los comentarios que hizo el marqués en muy diferentes ambientes, vistos como signo de conspiración. Ante el comentario de que muchos aspiran en esa expansión en el ámbito filipino, ser rey de una isla, él ha contestado: Señor, cada uno se imagina ser rey. Esas palabras que pronto lo van a hacer como cabeza del complot, un complot del que ellos se van a defender, que hace que ante la delación los hermanos Cortés sean arrestados, que los hermanos Ávila sean objeto de un proceso rápido y se acuerde su ejecución y que salgan a la luz todas esas otras críticas, como la de que había hecho un sello del tamaño tan grande como el sello real, algo que él disculpa diciendo que el artesano al que se lo ha encargado no ha entendido las medidas y lo ha hecho desproporcionado, crítica e indebida, porque en todo caso basta la corrección para que él, que nunca selló con ese sello, no sea recriminado por esa razón. Ese proceso que revela en un interesante seguimiento judicial de miles de pleitos las acciones al amparo de la noche, al romper el alba, los cruces de mensajes secretos, en clave, cifrados, las reuniones con disfraces y con secreto, el aprovechar los convites o los juegos de pelota o los envites de cartas para hablar de lo que se configuraba como una conjura. Una conjura en la que Martín Cortés se muestra tibio, en la que Alonso de Ávila está decidido incluso a dejarlo al margen. Una conjura que cuando él tiene que apelar al monarca, le dice que como rey es obligado a oír a todos antes de que se condene a nadie. Una memoria de defensa que lo lleva a apelar a su padre, a los méritos de éste y a decir, a ver si acaba él, como lo hizo su padre, que acabó fuera de su casa y con muchos trabajos y sin haber alcanzado la gratificación de sus servicios, así acabe yo. Y esa reclamación hacía
presente en ese año 1566 a los hechos protagonizados por Cortés desde el año 1519, porque en esas mercedes reales en las que se le concedía a Cortés el título de marqués, se mencionaba esa complacencia del rey, porque acatando los reyes es propia cosa honrar y sublimar, hacer gracias y mercedes a sus súbditos y naturales, especialmente a aquellos que aman su servicio, y para que lo dicho quede perpetua memoria y otros se esfuercen a no servir. Ese es el ideario que tienen los Cortés, pese a que su implicación en ese proceso tenga claras consecuencias para los tres. El que peor parado sale es Martín, el hijo de Malinche, hombre que había luchado en los escenarios de guerra al servicio del emperador, en Piamonte, en Alemania, en los luteranos, en aquellos escenarios en los que se curtió y que hicieron que soportase las 2 sesiones a las que fue sometido de tortura. Aquella situación en la que lució el hábito de Santiago y que fue mucho más gravosa de llevar que para su hermano el marqués y para su medio hermano Luis, que se vieron los 3 favorecidos por esa llegada providencial del virrey Gastón de Peralta, que puso cierta tranquilidad y sosiego en la situación que reinaba en la Nueva España. El marqués había sido dubitativo, se había sentido seducido, se vio como cómplice que contemplaba los acontecimientos, pero también como hombre que los que están en el complot ven como posible delator, y verá cómo tiene que cumplir pena de destierro perpetuo de la Nueva España, de un servicio de armas y cárcel en Torrejón de Velasco. Luis es visto como uno de los intrigantes en ese objetivo de acabar con los miembros de la audiencia, cuenta con numerosos caballos necesarios para las acciones, esas acciones que se buscan en diferentes escenarios y que hace que los Cortés, en la defensa de su actitud en este momento, se muestran unidos, como le gustaría al padre. Regresan a la península y es en la península donde Luis y Martín, el segundo marqués, se instalarán primero. Más tarde regresará Martín mestizo, con una situación que dejaba a los Cortés muy comprometidos, puesto que todas las propiedades y los bienes del estado del Marquesado del Valle habían sido secuestrados. La firme lealtad, imitando la del marqués Fernando Cortés, volvió a ser exhibida y reivindicada por sus hijos, sobre todo por el segundo marqués, que después de cumplir su pena consiguió que con ese matrimonio que el monarca le ordena con Magdalena de Guzmán siga teniendo las mismas aspiraciones, y le recuerde al monarca ese deseo de que cumpla la promesa de que se convierta en duque de Toluca. La vida de la familia de Cortés, tejida con redes atlánticas, tan solo tuvo pervivencia en esos nietos en la Nueva España, puesto que el resto de sus hijos permanecieron en la península, establecieron sus respectivos matrimonios, como sus hijas Catalina y Juana, y la mujer de Hernán Cortés le sobreviviría bastantes años y su hijo todavía una década más. Esos hijos de Cortés y ese padre preocupado por sus hijos nos presentan esa faceta de un Cortés que, más allá de ser un hombre de armas, hábil en el uso de la pluma, emprendedor, armador, constructor, es un hombre de su tiempo y un hombre de familia, como cualquier otro hombre de familia en un contexto doméstico y familiar en el que lo que prima es lo humano y lo que se procura
es el bien de toda su prole, que siempre procuró que estuviesen unidos, y estos, en lo bueno y en lo malo, porque la conspiración no resultó un sello grato, así lo intentaron. Inmortalizaron, como el padre quiso, el apellido Cortés. Muchas gracias.